Muy buenas, llego hasta ustedes una vez más para continuar, ¿no es verdad?, con nuestro ciclo de pequeñas cápsulas que buscan acercarnos a Jesús en perspectiva histórica, a los propios textos bíblicos desde esa misma perspectiva, desde la historia, no desde la teología, y por otra parte, eh, tratar de escapar de esta trampa, por llamarlo así, que representa retroproyectar nuestros valores sobre el texto bíblico. Y un caso paradigmático de retroproyección es el tema del divorcio, pues hoy no son pocas las iglesias cristianas, fundamentalmente la Iglesia Católica, que prohíben el divorcio diciendo que Jesús mismo lo prohibió y que por lo tanto debemos seguir esa norma, pues sería el propio Jesús quien la dio. Y más allá de que ya he dicho antes que los textos bíblicos no reflejan exactamente las mismísimas palabras de Jesús, sí podemos decir que, de acuerdo con todo el testimonio del Nuevo Testamento, parece muy plausible que Jesús era contrario al divorcio, pues así lo muestra el Evangelio de Marcos, en dos oportunidades el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y también el testimonio de Pablo en su primera carta a los Corintios. Ahora bien, sobre este asunto hay varias cuestiones que me parece importante poner de manifiesto. La primera es que no debemos confundir el matrimonio moderno, el matrimonio romántico, por llamarle así, con el matrimonio de la Galilea del siglo I, pues en aquella época el matrimonio era más bien un acuerdo familiar entre el padre de la novia y el novio o los padres del novio que una unión romántica. Dentro de este acuerdo, el varón brindaba la protección a la mujer y la mujer quedaba comprometida a respetar a su marido y a dar hijos. Esa era la función básica del matrimonio. Otra cosa que es importante poner también sobre el tapete y resaltar es si acaso al considerar esas diferencias entre el matrimonio moderno y el matrimonio del siglo I, podemos o no seguir aplicando los mismos conceptos que Jesús aplicó. Otra cuestión interesante a reflexionar es que ya el propio Evangelio de Marcos realiza una retroproyección, pues cuando leemos atentamente el texto, de él se infiere con toda claridad que la mujer también podía divorciarse del varón, lo cual en la sociedad de Jesús era del todo imposible, pues en ella solamente los varones tenían la posibilidad de dar libelo de repudio a su esposa, y no las mujeres a los varones. Por lo tanto, vemos que el propio Marcos ya realiza una retroproyección, pues claro, dentro del contexto romano en el que muy probablemente Marcos escribió, sí existía esa posibilidad, pues las mujeres en Roma tenían algo más de libertad que la que existía tanto en Israel como en Grecia. Otro punto al cual hay que dedicarle unos minutos es que cuando se leen los textos del Evangelio de Mateo, en ambos parece traslucirse una antítesis entre la ley judía y la propuesta de Jesús. Y muchos intérpretes así los leen, tanto en el caso del Sermón de la Montaña, se ha dicho que, más yo les digo a ustedes que, como cuando parece haber una contraposición en el segundo texto entre lo que Jesús propone y la norma que había dado Moisés. Sin embargo, esta interpretación no es correcta, pues en realidad lo que hace Jesús allí no es superar la ley judía, sino interpretar la ley, cosa muy propia de la época. Y esto queda demostrado porque cuando Jesús señala que Moisés dio la norma del repudio por la dureza del corazón, añade también que en el principio, ¿no?, Dios los habría creado hombre y mujer para que fueran
una sola carne, en clara alusión al texto del Génesis. Por lo tanto, lo que está aquí haciendo Jesús no es una antítesis a la ley de Moisés, o no está superando la ley judía, sino que está haciendo algo muy propio de su tiempo, que es interpretar un pasaje de la ley con otro pasaje de la ley. Y un punto quizá que refuerza con mayor énfasis esta noción de que Jesús no está superando el judaísmo con su doctrina sobre el divorcio, es que este punto ya era discutido en la época de Jesús, porque mientras para el rabino Gilel el varón podía divorciarse por cualquier motivo, para el rabino Shammai no era posible el divorcio o el repudio por cualquier causa, sino que lo era única y exclusivamente en caso de adulterio. Y por lo que tenemos en los textos, parece claro que Jesús prohíbe el divorcio, salvo en caso de adulterio. Es decir, se está poniendo o se está adscribiendo a la línea más estricta, a la línea de Shammai, dentro completamente del marco judío. Ahora bien, sabemos que Jesús era contrario al divorcio. ¿Por qué lo era? Y aquí las opciones son dos. Lo es por adscribirse a una postura más rigurosa, como la del rabino Shammai, y al parecer también próxima a lo que pensaban los monjes de Qumran, o lo es, como se ha sostenido en los últimos tiempos, por un favorecer la posición de la mujer, pues dicen estos intérpretes, al saber Jesús que la mujer quedaba desprotegida con el divorcio, pues las mujeres repudiadas tenían usualmente uno de dos caminos, o la prostitución o la mendicidad. Por lo tanto, hay quienes han dicho, no, Jesús prohibió el divorcio para que la mujer no se viera expuesta a la mendicidad o a la prostitución. Y si bien debo reconocer que esta posición me pareció a mí muy interesante, eh, no parece hoy la más atendible ni la más acertada. Y las razones son dos. La primera es que pensar en un Jesús que hace esto por favorecer a la mujer supone, en primer lugar, desarraigarlo brutalmente de su realidad judía. Y en segundo lugar, o como una derivada de esto, plantearlo como un unicum, como alguien completamente ajeno a su contexto, extraordinario. Y como ya dijimos antes, en realidad esta discusión sobre el divorcio estaba en el marco propio de los rabinos de su tiempo. Pero hay una causa más poderosa para no aceptar esta idea, por más hermosa o loable que parezca. Y es que, según los textos que tenemos, según los textos evangélicos, Jesús es claro en que aquel que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. Es decir, que si seguimos los textos, Jesús no le está permitiendo a la mujer repudiada reingresar al paraguas de protección social que representaba el matrimonio. Por lo tanto, no parece del todo plausible suponer que su oposición al divorcio era para favorecer a la mujer, pues si así fuera, lo lógico hubiera sido que más bien permitiese que un varón se casase con una mujer repudiada, para justamente volver a permitirle entrar al paraguas, como dije, de protección que el vínculo matrimonial le otorgaba. Y esto me lleva a una última reflexión para ir cerrando. No parece legítimo que las iglesias quieran defender la indisolubilidad del vínculo matrimonial basándose en la realidad del
que representaba el matrimonio y el divorcio hace 2000 años en Israel. Eso no parece posible, pues es otra realidad. Pero tampoco, y por atendible que sea, podemos retroproyectar los avances que ha tenido la sociedad en términos del lugar de la mujer y en términos de la valorización de la libertad, del rehacer la vida. Debemos defender eso, no necesariamente o forzosamente recurriendo a Jesús o a los textos bíblicos, pues hacer esto es apartarnos del sentido histórico, del sentido que probablemente tuvo Jesús, que lo más probable que como buen judío apocalíptico estaba, en este caso, adscribiendo a la posición más estricta de Chamay. Hasta otro momento, espero que el tema les haya sido relevante, sobre todo para poder reflexionar, para poder pensar, para poder abrir nuevas perspectivas de reflexión.